Retomando entonces nuestro tema, comunicación asertiva, les decía, es una táctica que bien empleada nos hace ser o convertirnos en personas realmente exitosas. Una vez que vas tomando conciencia de tu actuación en relación con los demás, vayamos reflexionando. Ser asertivo, pues nos hace transmitir, nos hace expresarle al otro lo que necesitamos, deseamos, soñamos, anhelamos, queremos. Y en esta búsqueda, eso es lo más importante del ser asertivo, en esta búsqueda que no me dañe a mí mismo y no hagamos daño a los demás. Entonces, ¿cómo decir lo que pienso o lo que siento sin sentirme culpable o con remordimiento y sin hacer sentir mal al otro? Eso es el poder de ser asertivo tiene que ver, ¿verdad?, en estos límites que establezco para mi persona y en mi relación con los demás. Entonces, resulta un tema poderoso para comunicarnos adecuadamente con los demás. Ustedes saben que hablar de comunicación es extenso, tampoco terminaríamos, ¿no? Desde lo que es la comunicación intrapersonal a lo que es la infraestructura y telecomunicaciones, que estamos ya a otro nivel, a otra dimensión de este complejo sistema de comunicación. Pero bueno, no vamos tan lejos, ¿verdad? No vamos a un universo tan lejano, más que el que corresponde al atendernos a nosotros mismos. Averiguar, indagar, saber, conocernos sobre nuestro propio estilo de comunicación es algo muy importante. Entonces, creo que algo que tenemos que identificar antes de decir algo es saber si esto que voy a decir está bien, lo digo, porque me hace sentir bien, porque expreso y canalizo esa energía favorable para mi persona, ¿sí? Voy a hacer sentir bien al otro, entonces adelante, lo digo. Si en este análisis me doy cuenta que esto que voy a decir me hace sentir mal o hace sentir mal al otro, mejor no lo digo. Pero si es necesario que te lo diga, porque eso significa efectividad en nuestra relación, entonces, ¿verdad? ¿Cómo te lo digo? ¿En dónde te lo digo? ¿Y con quién te lo puedo decir? ¿Quién puede estar presente o no puede estar presente para esto que tengo que decirte y que afecta nuestra relación? Entonces, es precisamente, decimos, armar un escenario propio, adecuado, para decir esto que tenemos que decir. Entonces, bueno, pues si se dan cuenta, se van sumando diversos elementos a el comportarse de una manera asertiva. Y entonces, bueno, pues ser asertivo significa entonces tener la capacidad adecuada de poder expresar lo que siento, lo que pienso, sin herirte y sin herirme a mí mismo. Entonces, el ser asertivo, decíamos, viene de aserción, de afirmación y de una agresividad bien dirigida. Ahora bien, tenemos entonces tres posturas en en esta táctica de comunicación: el ser asertivo, el ser pasivo y el ser agresivo. Y antes entonces de ir analizando nuestra postura en la comunicación que mantenemos con los demás, fíjense que hay hay 5 principios importantes que van a regirnos para comportarnos asertivamente. Uno es que tengo que ser honesto. Tenemos que ser honestos. Eso, honesto, viene de honestas, que quiere decir comunión con la verdad. Si esto que voy a decir no es verdad, mejor no lo digo. Y si tengo que trabajar mi proceso de comunión con la verdad, ¿sí?, el trabajar este principio de honestidad, pues lo tengo que hacer. Es fácil, ¿verdad?, trabajar en mentiras. Es fácil decir que sí hice el reporte cuando no lo hice. Es fácil decir que yo no me equivoqué, que te equivocaste tú. Es fácil responsabilizar a los otros de lo que yo mismo he provocado. Y créanme que este ser honesto es es hablar de algo muy fuerte porque
A veces responsabilizamos a los otros de lo que yo mismo hago. Y créanme que el otro no me hace enojar, el otro no es irresponsable de lo que yo diga, el otro no me provocó a hacer o decir esto que pienso o siento o actúo, ¿sí? Nosotros nos comportamos como nosotros elegimos hacerlo. Es nuestra decisión, es nuestra voluntad, ¿sí? Decir o lo que pensamos, lo que sentimos y comportarnos de cierta manera. Entonces somos el resultado de una educación en diferentes aspectos, moral, espiritual, que recibimos de nuestros padres. Tenemos una educación y que seguramente nuestros padres siempre han querido hijos asertivos, pero creo que tampoco ellos han sabido cómo enseñarnos a hacerlo. Entonces, y bueno, sin saberlo a lo mejor, el hecho de enseñarnos a decir la verdad es parte de ser asertivo. Entonces, somos el reflejo de esta educación que recibimos, de la formación escolar que recibimos en todos los años de estudio o estamos en proceso de, ¿verdad? Y también somos el producto de los hábitos y de las actitudes que hemos generado en el trato con los demás. Pero finalmente todo esto conforma una personalidad, una totalidad que al final yo demuestro en mis actitudes. Las actitudes son la prolongación, ¿sí?, de nuestra educación, de nuestras diferentes esquemas de pensamiento, de nuestros procesos mentales, de toda nuestra historia y que lo que yo reflejo o manejo en mi relación con el otro es producto de ello. Tampoco quiere decir que entonces así soy y qué. Yo digo las cosas como son y me vale. Yo, pues, primero yo, siempre yo y al final yo. Son actitudes, con todo respeto, muy mediocres. Entonces, pues antes de responsabilizarte a ti de esto que yo estoy haciendo, antes de decir que tú me haces enojar, pues mejor recapacito, ¿qué he hecho yo en mi relación contigo para que me trates de esa manera? ¿Qué te he dicho, qué no te he dicho? ¿Qué actitudes he tomado contigo? ¿Cómo me he conducido para decirte y comunicarme contigo? Entonces, bueno, pues tiene que ver con la asertividad tiene que ver con posturas de autoconfianza, de autoseguridad y de autoestima alta. Entonces, yo no puedo estar responsabilizando a la gente que me rodea de lo que yo misma voy eligiendo en la vida. Yo elijo con quién casarme, en dónde trabajar, con quién relacionarme, qué actitudes tomar. Claro que sí, yo elijo qué actitudes tomar dependiendo de la relación o de las relaciones que sostenga con cada uno de mis compañeros, de mis vecinos, de mi familia, de mis amistades. Entonces, bueno, esa es una elección personal y puedo elegir ser honesto. Como principio, como el primer principio asertivo, ser honesto. Ser apropiado, eso es algo también muy valioso. Ser apropiado, se vale que yo diga lo que pienso, lo que siento, lo que deseo, anhelo, pero necesito primero fijarme en dónde estoy y con quién estoy. A veces decimos bromas de muy mal gusto y evidenciamos a una persona y luego nos preguntamos, ¿por qué ella no me saluda? ¿Por qué ella no me habla? Porque no fuimos apropiados. Si en este momento en que alguien nos pide que lo escuchemos, nos pide guardar silencio, ¿sí? Nos pide levantar la mano para que ahora yo te responda, pues aprendamos a ser pacientes, aprendamos a ser muy tolerantes y como ya lo hemos atendido en otras sesiones de este tipo, pues seamos respetuosos. Entonces, bueno, pues se trata de ser apropiado, de fijarnos primero quién está a mi alrededor, a quién le confío algo, ¿sí? ¿Cómo le contesto? ¿Sí? Se trata precisamente de tomar en cuenta todas esas condiciones que son requisitos importantes para decir lo que pienso, lo que siento o lo que quiero. Entonces, bueno, pues también necesitamos ser apropiados, ser oportunos. Si en este momento no me toca hablar, pues no hablo. Si me toca escuchar, pues escucho y me quedo en silencio. Si en este momento ser oportuno es porque me está solicitando algo, pues lo entrego porque la esquizofrenia
nos invade a todos. Es que no me dio tiempo, es que yo lo entregué y no completo, es que no me pasaron la información completa, es que tú me insultaste primero, y es que no hay justificación para ello porque somos seres conscientes, inteligentes y volitivos. Entonces tenemos la facultad, ¿sí?, de manejar, de elegir nuestras propias decisiones. Entonces seamos oportunos. Y si en algún momento tuve que guardar silencio para acomodar esa información, interpretarla y darte una respuesta, pues habrá un momento, una oportunidad para que entonces yo comunique esto que necesito decirte. Habrá oportunidad para ello. Si en este momento noto que estás siendo muy agresivo, o que estás siendo pasivo, que no estás en situaciones muy abstraídas, o que estás muy absorto, o que estás muy triste, o muy deprimido, o desesperado, agresivo, impulsivo, pues mejor oportunamente me detengo en este momento y ya habrá oportunidad para retomarlo después, no algún día, porque si no, entonces me vuelvo a contener en mis emociones y entonces esto que asertivamente estaba manejando bien, de conducir mis emociones y sobre todo la agresión o la tristeza, entonces nos volvemos una bomba de tiempo y esto que venía manejando adecuadamente explota. Y entonces de nada sirvió haber manejado, ¿verdad?, los primeros momentos de comunicación contigo si después no lo retomo, lo dejo para después o no le doy la importancia y entonces nos volvemos costales de culpas o de resentimientos y provocamos eso en los demás. Y luego, ¿verdad?, la relación se va volviendo ríspida, la relación se vuelve distante y entonces hay que reconocer también que si yo provoqué que esta relación se rompiera, ¿sí?, nos distanciáramos tú y yo, pues si vale la pena, la restauraré e invertiré mi energía en ello. Pero si no, pues la verdad creo que antes de ser herido, mejor me retiro por términos o por cuestiones de salud mental. Pero bueno, si estamos en el trabajo, realmente tenemos que cuidar mucho, ¿no?, o bastante o suficiente estos aspectos. El ser honesto, me equivoqué, me tardé en la entrega, no envié los correos, no entregué lo que me solicitaste. La verdad no sé ni cómo hacerlo. Oriéntame, ayúdame, pero tampoco me dejes todo el trabajo. Entonces se trata, ¿verdad?, de una retroalimentación entre tú y yo constante. Ser honesto, ser oportuno, ser apropiado, ¿sí? Ser directo. Ser asertivo es ser muy directo. No lo digo tú, mi nuera, mi hija, para que lo entiendas tú, mi nuera, ¿verdad? Y somos muy indirectos en nuestra cultura. Como decimos, ¿verdad? A quien le quede el saco, pues que se lo ponga. No, no se trata de soltar al aire y a ver quién lo cacha. Se trata de que tú y yo necesitamos un momento adecuado para hablar esto que necesitamos hablar y que está afectando nuestra relación o las actividades que realizo en el trabajo o está afectando a terceros, sobre todo el cliente. El cliente, antes de escribir un mensaje, antes de hablar con él, tengo que elaborar un discurso y es muy válido el guión en el que me voy a basar para no equivocarme, para que no se me olvide algo importante que decirte o para no decir algo que imprudentemente va a afectar o te va a alterar. Entonces, sí es importante, de verdad, hacer una revisión de lo que redactamos, por eso es comunicación asertiva, de lo que redactamos, de lo que escribimos, tanto verbal como escrito. Entonces, sí tenemos que, por eso la comunicación no es fácil, porque sí necesitamos tomar en cuenta como un actor todos estos momentos para comunicarnos con el otro. El guión que vamos a utilizar, las palabras que vamos a utilizar, el tono de voz, ¿verdad? Y entonces ya empiezo a tocar el quinto principio de asertivo que tiene que ver con el manejo adecuado de mi lenguaje corporal. Entonces, esto que tengo que decirte, que es difícil de decir y de manejar,
¿verdad? Que es delicado y que una vez que ya analicé lo que tengo que decirte y que es necesario que lo platiquemos, entonces sí, ya elegí las palabras que voy a utilizar y ahora entonces voy a cuidar la mirada, la postura, el tono de voz, la intención de la voz, porque el mensaje, ¿verdad? Las palabras que estoy empleando son muy elegantes, pero tengo una intención, ¿verdad? Muy de burla, muy, muy malintencionada, de sarcasmo. Yo no digo que el sarcasmo no sea bueno, pues con otro sarcasta como yo, pues se vale, ¿verdad? Y nos podemos entender. Pues mejor, ¿verdad? Poner atención, ser transparente, comunicarnos directamente, oportunamente, apropiadamente, honestamente, y dejamos de estar desgastándonos o mal administrando nuestra energía personal para cosas que al final son como una bola de nieve, ¿verdad? Que empieza y se vuelve una gran avalancha de insatisfacción y de agresión. Entonces, bueno, pues se trata precisamente de cuidar todos estos aspectos y que antes de decir algo que tengo que decirte, me pregunto, ¿verdad? ¿Para qué es? ¿Es para hacerte sentir bien? Adelante. ¿Es para hacerte sentir mal? No lo digo. Si en embargo es necesario que te lo diga, pues ¿cómo lo voy a decir? Entonces, bueno, pues seguramente el ser asertivo, agresivo y o pasivo no quiere decir que nuestra personalidad sea así. Hay ciertos rasgos de comunicación en mi persona que me identifican con esta característica. Sin embargo, ¿verdad? Porque hay personas que son muy asertivas. Sin embargo, bueno, pues no quiere decir que no mostremos o no explotemos o no seamos impulsivos. Claro que sí. Y para que alguien sea muy impulsivo o agresivo, es que tiene motivos muy poderosos en su esquema de pensamiento que le van a propiciar ello. Entonces, para evitar daño, entonces necesito conocer aquellos motivadores, ¿sí? O aquellos disparadores que propician mi agresión. Y si a mí la mentira, la flojera, la irresponsabilidad y el culpar a otros por lo que yo mismo he provocado me alteran, ¿verdad? Ya me conozco y tengo que trabajarlo. Y yo puedo entender que también no todas las personas, ¿verdad? Vamos a entendernos claramente. Tenemos que ser muy hábiles, muy astutos y manejar una adecuada habilidad para primero entendernos con nosotros mismos y luego entendernos con los demás. Entonces, ser asertivo se trata de entrenarnos en habilidades sociales. Y cuando digo que son tres actitudes en mi comunicación que puedo adoptar, no es el todo de mi personalidad. ¿Sí? Espero explicarme en esto. Eh, Sin embargo, forma parte de esa personalidad que me define y que a veces puedo percatarme de la sumisión o de lo pasiva que soy y que puedo identificar qué es lo que está provocando esta sumisión o pasividad o complacencia en mi relación con el otro. A lo mejor tengo que trabajar autoestima, ¿sí? Tengo que reconocer que la autoridad, el poder, la autoridad masculina o la autoridad femenina me imponen, ¿sí? Entonces tengo que aprender a identificar esto, porque sí puedo ser agresivo, explosivo, impulsivo, pero también puedo tener actitudes, ¿verdad?, de resguardo, de minusvalía. Y entonces, pues tampoco es saludable. La postura más adecuada y más saludable y de un equilibrio emocional y de carácter, pues tiene que ver con la asertividad. Entonces, ese es el equilibrio que tenemos que buscar. Ya comentamos que para ser asertivo, pues tenemos que luchar por ser honestos, por ser apropiados, ser oportunos, ser directos y manejar adecuadamente nuestro lenguaje no verbal. Entonces, bueno,
vayamos a la última parte de esta plática, de este taller. Y el diálogo nos salva de muchos problemas y barreras de comunicación humana. ¿Sí? ¿Te parece este tema? Podemos programarlo este día, estos colores, estas horas, en fin, es todo un diálogo, un intercambio de información constante y permanente. Y créanme que a veces el solo hecho de preguntar algo nos da flojera. No nos gusta, lo evitamos, lo damos por hecho. Acuérdense que el dar por hecho algo es obviar algo y es la nariz, ¿no? Es como la nariz está, es obvio que la tengo, pero no la veo. No podemos dar por hecho muchas cosas. Se trata de dialogar, de retroalimentarnos, ¿sí? Y buscar condiciones adecuadas para hacerlo. Y ahora, sobre todo, hay que tener mucho cuidado porque la comunicación que tenemos es a través de los medios de comunicación tecnológica, ¿sí? Y entonces, bueno, pues más a mi favor tenemos que cuidar mucho, ¿sí? Estos códigos, estas reglas de etiqueta en redes sociales. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacerlo. Los correos, debemos de tener cuidado de cómo redactamos, de cómo abordamos a la persona, al receptor de este mensaje, sea por cualquier medio. ¿Sí? Sea por cualquier medio, yo creo que tenemos que recapacitar antes y preparar el esquema de comunicación, el contenido de esa información para hacérselo saber al otro. Mecanismos importantes para tener una comunicación asertiva, acertada, adecuada. Una, bueno, es que necesito tener conocimiento de mi situación, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Sí? Tener conocimiento de el otro y saber dónde estoy. Entonces, tres elementos importantes: dónde estoy, con quién estoy y quién soy. Y entonces, con eso, echar a andar tus principios asertivos para que tengas éxito en esta comunicación con el otro. ¿Sí? Conocimiento de mi situación, conocimiento de mis límites y conocimiento del otro. Dónde estoy, con quién estoy y quién soy. Y así me comporto. Y así me comunico. Y entonces, si en este análisis que hago inmediato me doy cuenta que no son las personas adecuadas para que yo les haga saber esto, que no son las instancias inmediatas, que no es el medio adecuado que estoy utilizando, pues entonces me retracto, me detengo, busco otra oportunidad y lo abordo. Y entonces, recuerden, es tomar conciencia solamente de las condiciones, de los requisitos, de mi actuación y de todos los elementos necesarios para llevar a cabo, perdón, una comunicación adecuada, una actitud asertiva, ni que sea agresiva, ni que sea pasiva. Y entonces, pues, cómo decir, ¿verdad? Lo que siento sin sentirme culpable, ¿sí? Cómo manejarme, cómo no hacer daño, ¿sí? Y si ya te hice daño y podemos hablarlo, si podemos platicarlo, pues lo hacemos, ¿sí? En el ambiente laboral nada es personal, es producto de la interacción que tengo con mis compañeros de trabajo para alcanzar mis objetivos. Va a haber roces, va a haber roces, diferencias, ¿sí? Sin embargo, nada es personal, es circunstancial, es momentáneo y no tiene por qué pasar a más. Lo bueno que contamos con madurez, ¿verdad? Y la madurez es un estado de equilibrio superior a nivel neurológico y que podemos tener la capacidad de crear, idear, inventar nuestras propias formas de entenderme con el otro. Y si hice daño, pues pido perdón. Y si no me gusta pedir perdón, pues no hago daño. Y entonces, ¿verdad? Se vuelve una serie de condicionamientos, comportamientos, pues personales que debemos de cuidar y echar a andar para tener éxito en mi comunicación y en la relación con los demás. Pues les agradezco estos momentos de escucha para haber tomado en cuenta estas recomendaciones. No son consejos, son sugerencias y que sugiero que para ser una persona asertiva,
pues trabajemos con estas posturas importantes de autoestima y que no sean tan agresivas ni tan pasivas, que no sean tan de minusvalía o de prepotencia. La prepotencia es eso, precisamente la falta de poder o autoridad, y que tengo que autocompensar y compensar con otras actitudes de soberbia, ¿sí? Esto que realmente de lo cual yo carezco. Estos son los fundamentos para esta plática breve y que la aplicación de esto, pues ya, y el éxito sobre todo, y la satisfacción va a quedar en ustedes una vez que lo apliquen y lo llevemos a cabo. Entonces, antes de juzgar al otro, ¿verdad? Me reviso a mí mismo en esta relación con el otro y qué dije, qué no dije, qué hice, qué no hice, ¿verdad? Que hace que tú te comportes así conmigo. Una vez que haya analizado, digerido, procesado y acomodado esta información, entonces sí me dirijo a ti y quisiera dialogar, ¿verdad? ¿Y qué hice para provocar esto, esta actitud tuya hacia mí? Y si no hay nada que resolver, nada que llevar más allá de lo inmediato, pues creo que es lo más saludable porque es muy desgastante sentir culpa, remordimiento, ¿sí? O arrepentimiento. Somos un costal de culpas y remordimientos y que creo que podemos erradicarlos si nosotros así lo queremos. Entonces, bueno, eh, me preguntan ya para ir finalizando, ¿cómo mejorar mi lenguaje corporal para ser más asertivo? Trabajen mucho con la conciencia. La conciencia es darme cuenta de lo que sucede en mi persona, en mi pensamiento, en mis emociones y también, ¿sí? De lo que sucede afuera, en mi contexto y con los demás. Entonces, sí necesito estar tomando conciencia de cómo muevo mis manos, de cómo las tengo en este momento, si son tensas, ¿verdad? Agresión, ¿sí? Sumisión, asertividad. Y entonces, estarme cachando y dándome cuenta de cuál es mi postura, solo tomando conciencia. En este momento me doy cuenta, ¿verdad? Que quiero mantener mis manos abiertas. Es una postura de apertura, de flexibilidad ante los demás. Si estoy enojado, estoy tenso. Cuando estamos enojados, ¿verdad? La sangre de nuestro organismo se concentra en las manos y queremos golpear, queremos imponer, queremos, ¿verdad? Manifestar esta concentración de energía. Y bueno, no nada más es la sangre, son otros procesos, ¿verdad? Orgánicos que se conjugan para responder ante esta emoción de enojo, de agresión. ¿Sí? Puedo adoptar una postura de pasividad, de voz baja, de ver al piso, ¿sí? De encorvar los hombros, de agachar la mirada, de no verte a los ojos. Y a este tipo de personas hay que ayudarles mucho los que estamos emitiendo un mensaje. Hay que darles confianza. Como al agresivo también hay que darle tranquilidad y un tono de voz sereno, una postura de flexibilidad, no de poder y no de autoridad como la de él, porque entonces le estoy reflejando lo que él no quiere ver en sí mismo, que es su propia agresión, y entonces empiezan los juegos psicológicos y los mecanismos de defensa a surtir efecto. Entonces yo creo que mucho de lo que nos va a ayudar para este trabajo asertivo en cuanto a la postura y también al lenguaje verbal, pues es la conciencia. Necesito estar dándome cuenta de cómo estoy sentado, de cómo estoy comunicándome contigo. Y bueno, pueden ser las manos, pueden ser los pies, las piernas, cuando estamos nerviosos, somos muy tímidos, pues la energía, ¿verdad? La sangre se concentra en los pies y decimos, pues pies, ¿para qué te quiero? Y córrele, ¿no? O el estómago que empieza también a trabajar en cuestiones, este, en estos temas de mucho nerviosismo o de angustia, ¿no? Y nos duele el estómago porque sentimos miedo. Y es natural el miedo en los seres humanos, esto es parte de nosotros y también lo debemos de apapachar y consentir y trabajar en nuestro miedo, claro que sí, y hacerlo productivo y hacerlo asertivo se puede canalizar, por supuesto, pero necesitamos tomar mucha conciencia
¿verdad? De todo lo que decimos y de todo lo que mostramos actitudinalmente ante el otro. Y entonces, bueno, no hay nada mejor como palmas abiertas, pies bien puestos sobre el piso, ¿verdad? Una postura relajada, no ceño fruncido, no nariz arrugada, ¿verdad? No mandíbula contraída. Y esto, el tomar conciencia, es un truco psicológico. Inmediatamente reparo en mi persona y se corrige, ¿sí? Se corrige. Entonces es un truco psicológico que necesitamos tomar en cuenta. Solamente el darnos cuenta de cómo estoy sentada en este momento me hace corregir mi postura. Y entonces así tan sabia es nuestra mente, ¿verdad? Para canalizar o dirigir lo que vamos encontrando al paso y que necesitamos mejorar. Muy bien, ¿cómo identifico qué tipo de comunicación tengo? Sí, hay muchos instrumentos que permiten medirlo. Yo tengo algunos, si me escriben entonces, se los hago llegar para que en inmediato ustedes lo contesten y ustedes se queden con esa información y puedan identificar el tipo de comunicación que maneja. Bueno, el tipo en términos de asertividad, porque bueno, hay muchos otros instrumentos para evaluar nuestra propia comunicación, pero en concreto asertividad sí hay muchos test o pruebas o instrumentos de medición para identificar qué tipo de comunicación manejo, ¿sí? Entonces, me lo solicitan si son tan amables o a mi correo directamente jgarrido@corporativohuman.com y con mucho gusto se los hago llegar y una vez que lo tengas, eres propietario de esa información y no te va a quedar pretexto para no haber identificado el tipo de comunicación que manejas y sabes qué, lo más importante, corregir. Muy bien, otra pregunta más, ¿cómo mejoro mi comunicación con personas que están a la defensiva? Están a la defensiva. Híjole, para ser asertivo hay que ser muy empático y comprender y respetar los sentimientos del otro. Y seguramente esta actitud defensiva del otro no es directamente conmigo, por eso les digo que no hay que ser, no, esto no es personal. Algo que sí tenemos que ser es muy creativos para ganarnos la confianza del otro, para lograr poder establecer una confianza. Una persona a la defensiva, ¿sí? Puede ser que ha vivido muchas situaciones de agresión en su vida, ¿sí? O de abuso, y que lo único que le queda es autoprotegerse con una actitud agresiva, porque antes de que me vuelvas a hacer daño, yo te lo hago. O me evito, me voy antes de enfrentar algo que sé que me va a alterar. Entonces sí tenemos que ser muy empáticos y nuevamente ser honesto. ¿Sí? Yo te noto, ya que armé mi escenario de dónde estoy, con quién estoy y quién soy. Ah, bueno, yo necesito preguntarte algo si me lo permites. Yo te noto a la defensiva. Generalmente, ¿verdad? Te veo muy tenso. Y esta actitud de defensiva, pues, no es saludable para ti y en esta relación que tenemos tú y yo. ¿Podemos comentarlo? ¿Me permites? ¿Te gustaría tratar el tema? Si la persona sigue a la defensiva y no quiere hacerlo, pues asertivamente me tengo que retirar, doy un pasito atrás y busco otra oportunidad hasta ganarme su confianza. Se necesita, ¿verdad?, mucha creatividad para lograr acercarse al otro, ¿sí? Porque bueno, también habemos tres tipos de personas, las que hablan mucho, también hay que tener una habilidad de entenderse con las personas que hablan mucho. Hacérselo saber es importante. Hay personas que no hablan y que también sacarles una palabra cuesta mucho trabajo. Entonces, pues tenemos que identificar todas estas características de mi receptor para entonces con mucha inteligencia y habilidad saber cómo presentarme con ellos. Una persona defensiva, pues sí, también recuerden que decimos muy corrientemente, cada quien habla de cómo le va en la feria y entendamos a esta persona porque asertivamente tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser oportunos, tenemos que ser apropiados para acercarnos con este tipo de personas. Y si en estas 3, 4, 5, 6, 7 veces no he logrado ganarme tu confianza, no me has permitido expresarte esto, que es importante que yo te diga,
pues también yo tengo que medir mis limitaciones, tengo que establecer mis límites asertivamente, porque si no, entonces voy a salir lastimado. En esta búsqueda de relacionarme adecuadamente contigo, puedo salir lastimado porque te he insistido muchas veces y no me has permitido, ¿sí?, comunicarme, dialogar contigo. Y entonces asertivamente discúlpame, pero también yo, para mí misma, soy muy importante. ¿Y habrá otra oportunidad? Ah, y por cierto, si esta vez no me lo permitiste, allá tú, ¿verdad? No va a haber una segunda oportunidad. Yo te lo dije, te lo advertí, te dije que me iba a cansar. No, tampoco seamos así. Yo creo que humanamente, ¿verdad? Tenemos que ser personas cálidas, sensibles y pues muy humanas, muy humanas. Y ustedes y yo sabemos lo que significa ser humanamente bien comportado. Valores, hábitos, actitudes, y en fin, podemos hablar de infinidad, ¿verdad?, de componentes de nuestra persona a cualquier nivel, solamente para establecer una relación con el otro. Y entonces, si en este camino te encuentras con personas a la defensiva, con personas muy sumisas, que todo el tiempo lloran, que les tiembla la voz cuando hablan, que se les cierra la garganta, tenemos que ser muy comprensivos y tenemos que aprender a desarrollar esa habilidad, ¿sí?, de entenderme contigo a pesar de quién eres, a pesar de los rasgos de personalidad que tienes y a pesar de las condiciones y de los requerimientos y de los requisitos y de todo lo que podemos vivir en una relación humana. Y entonces, bueno, pues creo que si no hay más preguntas, si tienen algunas preguntas, pues igual escriban a mi correo. Tenemos también en Facebook una parte de eh, preguntas y respuestas y que podemos tener una chat en línea, si no me equivoco. Ahorita se me fue la palabra precisa, pero así se maneja en Facebook. Porque sí ha habido casos en que he atendido a personas por Facebook en ese chat y que vamos también trabajando con los colaboradores. Algunas empresas hemos hecho convenios, ¿verdad?, para atender a su personal, a ciertos colaboradores. Hemos tenido acercamiento con los, pues, los patrones, los empresarios, para manejar estas situaciones muy delicadas en sus trabajadores y que afectan directamente a las relaciones entre los compañeros de trabajo. Y bueno, pues, ¿qué más decirle? Hay situaciones, pues, hasta de suicidio, de depresión, de ansiedad, y como me quiero tanto antes de llegar a esos momentos, y como que quiero como que me intereso tanto y quiero prevenir situaciones de depresión, de ansiedad, de agresividad, de, en fin, de todo lo que, de cualquier tipo de trastorno de carácter o de personalidad, pues antes, ¿verdad? Puedo o quiero o necesito hacer algo por mí mismo. Y si el diálogo te ayuda para entenderte contigo mismo y orientarte en esto, pues está abierto. Está abierto y con gusto podré orientarles y, ¿por qué no?, también aprender de ustedes. Nos quedamos con esto. Espero que haya sido de utilidad todo esto que comentamos. Y bueno, estoy para servirles, Corporativo Human, consultoría en recursos humanos y consultoría fiscal. Estamos para servirles. Enhorabuena. Gracias.